Durante los siglos en que el Imperio Otomano extendía sus dominios como una sombra sobre 3 continentes, existía una fuerza cuyo nombre recorría los caminos de Europa y Asia con el peso de un presagio: los genízaros. No eran simples soldados nacidos de la tradición guerrera, sino criaturas forjadas por un método implacable, moldeadas en el silencio de instituciones que parecían más templos de hierro que escuelas militares. Surgían como una marea oscura, moviéndose con una disciplina tan perfecta que parecía antinatural, avanzando entre ciudades, campamentos y palacios, con la certeza fría de quienes saben que no deben dar explicaciones a nadie. Allí donde llegaban, la tierra temblaba no por el estruendo de la guerra, sino por la certeza de que un poder más profundo que el de cualquier monarca los sostenía. Su presencia no pertenecía únicamente al campo de batalla. Era un espíritu que rondaba los pasillos del poder. Un recordatorio permanente de que la obediencia absoluta puede dar vida a fuerzas que el propio imperio ya no controla. En las noches sin luna, cuando el viento rozaba las murallas de Estambul, muchos nobles juraban escuchar pasos que no pertenecían a ningún guardia conocido. Decían que los genízaros caminaban como si estuvieran hechos de un metal más antiguo que el acero, y que en sus venas no corría sangre, sino la voluntad del propio sultán. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que ningún amo puede poseer eternamente a sus criaturas. Aquello que había sido creado para proteger, para obedecer y para servir, comenzó a tomar forma propia, a respirar una ambición silenciosa que el trono no alcanzaba a comprender. Y así surgió la pregunta que más inquietaba a quienes gobernaban: ¿qué ocurre cuando el arma más poderosa del imperio empieza a elegir por sí misma hacia dónde apunta su filo? En los rincones más apartados de los Balcanes, allí donde los caminos eran apenas senderos de tierra y las aldeas cristianas sobrevivían entre plegarias y cosechas pobres, comenzaba uno de los rituales más implacables del Imperio Otomano: el Devshirme. No llegaba con el estruendo de la guerra, sino con el frío de un decreto real. Primero se escuchaban rumores, luego el sonido pesado de los cascos de los caballos, y finalmente la visión de los oficiales del sultán avanzando por las calles estrechas mientras las madres abrazaban a sus hijos como si el corazón pudiera protegerlos. Los niños elegidos solían tener entre 8 y 18 años. Eran observados en silencio, evaluados como si cada mirada midiera no su inocencia, sino su potencial para convertirse en algo distinto de lo que la vida les había destinado. Cuando un oficial señalaba a uno, la aldea entera contenía el aliento. La selección no estaba guiada por la compasión, sino por una lógica antigua y afilada: tomar a los más fuertes, los más inteligentes, los más prometedores y arrancarlos de sus raíces para moldearlos en algo nuevo. Las despedidas eran breves porque la emoción no tenía cabida en la maquinaria del imperio. Los niños eran conducidos lejos, escoltados en largas caravanas que cruzaban montañas, ríos y campos abiertos. Algunos lloraban, otros miraban el horizonte con los ojos vacíos, pero todos, sin excepción, comprendían que la vida que conocían había quedado atrás para siempre. Una vez llegaban a sus destinos, comenzaba el verdadero proceso de transformación. Sus nombres cristianos eran sustituidos por otros nuevos. Se les enseñaba turco, se les instruía en el Islam, se les sometía a entrenamientos tan rigurosos que no distinguían el día de la noche. Los instructores no solo formaban guerreros, borraban identidades, limaban recuerdos, reemplazaban lo que eran por lo que el imperio necesitaba que fueran. La disciplina era absoluta. Un error podía costar una comida. Un desafío podía costar una vida. Pero entre la dureza y el castigo surgía también una promesa silenciosa. Aquellos niños podían ascender más alto que cualquier súbdito ordinario. Muchos, con el tiempo, alcanzarían cargos de enorme influencia, mandarían ejércitos, administrarían provincias y en ocasiones sus palabras resonarían en los oídos del propio sultán. Era una ironía profunda, casi trágica,
Los que habían sido arrebatados de sus hogares en nombre del poder serían al final quienes sostuvieran y desafiaran ese mismo poder. Sin embargo, esa dualidad dejó cicatrices invisibles. Durante generaciones, miles vivieron atrapados entre dos mundos, nacidos cristianos, criados como musulmanes, convertidos en pilares del imperio y, aún así, sombras sin patria verdadera. Pertenecían a todo y a la vez no pertenecían a nada. El Devshirme no fue simplemente una política estatal, fue una conquista silenciosa, un modo de quebrar la resistencia sin espadas, de dominar no solo territorios, sino también almas jóvenes. Y mientras la historia avanzaba, esa práctica, tan ingeniosa como cruel, se convertiría en la base de una fuerza militar temida por reyes y respetada por enemigos. Pero también sembraría la semilla de un poder que, algún día, ya no respondería dócilmente a la mano que lo creó. Con el paso de los siglos, el cuerpo genízaro dejó de ser aquella hermandad de hierro concebida únicamente para servir al sultán. Lo que comenzó como una orden militar rígida, disciplinada hasta la crueldad, fue mutando lentamente en una estructura con vida propia, alimentada por privilegios, influencias y una ambición que crecía en silencio. Al principio, vivían sujetos a reglas férreas. No podían casarse, no podían poseer bienes, no podían participar en comercios ni crear vínculos que desviaran su lealtad absoluta al Estado. Eran, en teoría, monjes de la guerra, hombres dedicados exclusivamente a la espada y al imperio. Pero la historia rara vez respeta las intenciones de quienes escriben las leyes. En los mercados bulliciosos de Estambul, donde los gritos de los comerciantes se mezclaban con el olor a especias y metales calientes, los genízaros comenzaron a hacerse sentir más allá de las armas. Sus pasos resonaban en los barrios comerciales con una autoridad silenciosa. Bastaba su presencia para alterar precios, abrir o cerrar negocios, o decidir quién prosperaba y quién caía en desgracia. Lo que un día fue una élite militar, ahora era también una élite social. A medida que sus privilegios se expandían, los límites entre guerrero y ciudadano se diluían. Las prohibiciones antiguas fueron desapareciendo. Muchos comenzaron a casarse, a establecer casas de familia, a adquirir propiedades y a participar abiertamente en la vida económica. La gente común los veía no solo como soldados, sino como figuras cuyo favor podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. Al mismo tiempo, dentro de los muros del palacio, su influencia se hacía más densa, más afilada. Una palabra de un oficial genízaro podía cambiar el destino de un visir. Un gesto podía decidir si un gobernador conservaba su cargo o si sería acusado de incompetencia. Se susurraba en los pasillos que el sultán aún llevaba la corona, pero que el peso real del poder descansaba en manos de quienes sostenían la espada. Este crecimiento silencioso provocó una transformación profunda. De guardianes se convirtieron en árbitros. De servidores se convirtieron en creadores de decisiones. Y aunque en apariencia seguían siendo soldados del imperio, su verdadera fuerza no estaba en el acero que blandían, sino en la red de influencia que tejían a lo largo de las ciudades, los mercados y los pasillos del poder. Esta evolución no pasó desapercibida para quienes observaban los cambios del imperio. Algunos veían en los genízaros un baluarte necesario, un contrapeso frente a visires ambiciosos y gobernadores corruptos. Otros, sin embargo, comenzaban a temer que un ejército que podía cambiar las decisiones del Estado estaba a un suspiro de cambiar también su destino. Y así, mientras el sultán seguía sentado en su trono dorado, la sombra de los genízaros se alargaba a través del imperio, anunciando que la estructura política que había sido concebida para mantener el orden estaba comenzando a inclinarse hacia un abismo que nadie parecía capaz de detener. A comienzos del siglo XVII, cuando el Imperio Otomano aún era una fortaleza imponente cuyos dominios se extendían desde Anatolia hasta los confines de Europa Oriental, algo comenzó a quebrarse en su interior. No fue un enemigo externo el que provocó las primeras grietas, sino la propia fuerza que debía proteger su corazón, los genízaros.
Las tensiones entre ellos y el joven sultán Osman II, un reformista ambicioso que soñaba con modernizar el ejército, crecieron en silencio antes de estallar como un trueno destinado a cambiar para siempre el futuro del imperio. Osman II, consciente de la corrupción que se había infiltrado entre los genízaros, intentó una reforma audaz: crear un nuevo ejército leal solo a él, un cuerpo que pudiera contrarrestar el creciente poder de quienes, en teoría, seguían siendo sus servidores. Pero aquello que quizás habría sido posible en un imperio más joven y obediente, resultó una provocación insoportable para una fuerza militar que ya no veía al sultán como su amo, sino como un obstáculo. Las calles de Estambul comenzaron a murmurar. Se hablaba de reuniones clandestinas, de oficiales genízaros que intercambiaban miradas cargadas de decisión. Y una noche, cuando el palacio aún dormía bajo la protección de sus muros ancestrales, estalló la insurrección. Los genízaros marcharon con una precisión aterradora. Sus pasos eran el sonido de un veredicto. El palacio fue tomado sin que los guardias pudieran ofrecer resistencia real. Osman II fue capturado, arrastrado lejos de su trono y confinado en una celda fría, donde los ecos del imperio ya no podían alcanzarlo. Pocos días después, el joven sultán fue asesinado. Su muerte no fue solo una ejecución, fue un mensaje, una declaración de que, desde ese momento, cualquier soberano que intentara reducir el poder genízaro correría el mismo destino. Pero si el asesinato de Osman II fue un rayo que desgarró el cielo del imperio, el verdadero terremoto llegó décadas más tarde, en 1656, con uno de los episodios más macabros y simbólicos de toda la historia otomana: el Vaka-i Vakvakiye, el evento del árbol Bakbak. La ciudad estaba sumida en el caos. La inflación devoraba el sustento de los ciudadanos. La administración se hundía en la corrupción y la violencia se infiltraba en cada rincón. En medio de ese clima desesperado, se elaboró una lista de nombres: funcionarios, recaudadores de impuestos, burócratas y figuras influyentes acusadas de traición, incompetencia o abuso de poder. Esa lista, clavada en el tronco de un gran árbol en la plaza central de Estambul, marcó el inicio de una purga que parecía salida de un sueño febril. Uno por uno, los señalados fueron capturados. No hubo juicio ni defensa posible. Sus cuerpos fueron colgados de las ramas del árbol, convirtiéndolo en una visión infernal que hacía temblar a quienes la miraban. Algunos decían que aquel árbol ya no parecía hecho de madera, sino de almas atormentadas. Otros lo llamaban el espejo del imperio, un recordatorio de que la corrupción no solo destruye gobiernos, sino también el alma colectiva de un pueblo. El nombre Bakbak no era casualidad. Según la mitología, el árbol Bakbak crecía en los reinos de los condenados y daba frutos con forma de cabezas humanas. Ver una versión real en medio de Estambul era una advertencia escalofriante. El imperio había perdido el control de sus guardianes y ahora pagaba el precio. Aunque el Estado logró sofocar la revuelta, la herida permaneció abierta. Los genízaros demostraron una vez más que no solo podían desafiar a los sultanes, sino que también podían moldear el terror mismo. El imperio seguiría existiendo, sí, pero para muchos fue en aquel árbol maldito donde empezó a morir por dentro. Mientras las rebeliones sacudían el imperio a plena luz del día, otra clase de lucha se libraba en la oscuridad, lejos de los ojos del pueblo y de los gritos de las plazas. Ocurría en Topkapi, el corazón silencioso del poder otomano, un palacio donde las paredes parecían escuchar y donde cada sombra podía ocultar un secreto mortal. Allí, entre columnas de mármol frío y habitaciones iluminadas por lámparas de aceite que proyectaban figuras temblorosas sobre los muros, el poder se ejercía de manera distinta. Sin estrépito, sin ejércitos, sin clamor. Solo silencio, decreto y desaparición. Los sultanes y los grandes visires, temerosos del creciente poder genízaro, comenzaron a apoyarse en ellos de un modo perverso, utilizándolos no solo como soldados, sino como instrumentos para eliminar cualquier obstáculo político.
si un consejero mostraba demasiado celo, si un gobernador parecía ganar influencia, si un funcionario sabía más de lo que debía, bastaba una orden velada, una mirada, un gesto casi imperceptible, y la maquinaria silenciosa se ponía en marcha. Los genízaros cumplían con una precisión inquietante. Llegaban de noche, avanzando por los pasillos alfombrados sin dejar rastro. Sus pasos eran tan ligeros que las puertas apenas emitían un susurro al abrirse. En muchas ocasiones, el condenado no tenía tiempo siquiera de asimilar lo que ocurría. Un silencio más profundo que la muerte envolvía la habitación, y a la mañana siguiente, el puesto del desaparecido ya había sido ocupado. Su nombre borrado de los registros como si nunca hubiera existido. No se organizaban funerales. No se encendían velas en su honor. El imperio no lloraba a quienes caían de ese modo. Simplemente los reemplazaba. Pero, con el tiempo, aquel mecanismo destinado a mantener el control se volvió inestable. El filo que debía servir comenzó a elegir a quién cortar. Los genízaros, conscientes de su propio poder, comenzaron a intervenir en las intrigas palaciegas a favor de ciertas facciones o intereses propios. Ya no eran meros ejecutores de órdenes. Se convertían en jueces silenciosos que decidían quién vivía y quién desaparecía en las entrañas del palacio. Y así, la atmósfera dentro de Topkapi se volvió asfixiante. Nobles, ministros, generales, todos vivían con la mirada siempre detrás del hombro, temiendo escuchar en la noche ese ruido leve que anunciaba el final. Nadie estaba a salvo, porque nadie podía predecir cuándo dejaría de ser útil. El verdadero terror no provenía de los ejércitos enemigos, sino de la certeza de que en el centro del imperio el silencio podía matar más rápido que cualquier espada. Y en aquel juego de sombras, los genízaros ya no actuaban como guardianes del trono, sino como sombras que controlaban el destino de quienes osaban caminar demasiado cerca del poder. La historia del Imperio Otomano está marcada por dos momentos en los que el poder dejó de residir en la corona y se trasladó de manera brutal y definitiva al filo de las espadas genízaras. La caída de Osmán II y la de Selim III no fueron simples episodios de rebelión, fueron señales ominosas de que el trono ya no pertenecía plenamente al sultán, sino a quienes controlaban el miedo, la disciplina y la violencia organizada. Osmán II había intentado llevar a cabo reformas que podían haber cambiado el curso de la historia militar otomana. Veía con claridad la decadencia de los genízaros, su pérdida de disciplina, su transformación en una clase privilegiada más interesada en influencias políticas que en servir al imperio. Su sueño de crear un ejército nuevo, libre de corrupción y moldeado según sus ideales, fue interpretado por los genízaros como una traición, no como un intento de modernización, sino como una amenaza directa a su existencia. Y así, lo ocurrido en 1622 no fue simplemente un golpe de Estado. Fue una advertencia que retumbó en cada rincón del palacio. Ningún sultán sobreviviría si intentaba quebrar el poder de aquellos que, irónicamente, habían sido creados para protegerlo. Osmán II fue apresado, humillado y finalmente asesinado por quienes debían obedecerle sin cuestionamientos. Con su muerte, el imperio comprendió que la obediencia genízara era un espejismo del pasado. A partir de entonces, cualquier reforma futura debería caminar con pies de plomo. Décadas después, Selim III se enfrentaría al mismo destino, aunque en un contexto distinto. Él no era un rey imprudente ni impulsivo. Al contrario, Selim III era un reformista paciente y visionario. Sin embargo, su deseo de modernizar el Estado y, en especial, de reorganizar el ejército mediante el famoso Nizam-us-Sedid, lo colocó en la línea de fuego. Para los genízaros, esa modernización significaba su extinción. Ellos lo sabían, él también. Pero ni el sultán ni sus consejeros imaginaron la magnitud del rechazo. Cuando los genízaros se levantaron contra él en 1807, lo hicieron con una frialdad calculada, como quien ejecuta una sentencia ya escrita. El palacio se llenó de murmullos, pasos apresurados, órdenes contradictorias. Y aún así,
Pese al caos, el resultado estaba sellado. Selim III fue depuesto, reemplazado por Mustafa IV, un candidato manipulable cuyos intereses eran convenientemente compatibles con los de los genízaros. Con la muerte de Selim III, el imperio perdió más que un reformador. Perdió la oportunidad de escapar a una crisis que se gestaba desde hacía siglos, y comprendió, demasiado tarde, que una institución militar capaz de derrocar a sus soberanos no era un pilar de estabilidad, sino una grieta abierta que amenazaba con tragarse la estructura entera. Osman II y Selim III fueron dos tragedias separadas por casi 2 siglos, pero unidas por una misma verdad. No eran los coronados quienes decidían el destino del imperio, sino aquellos que controlaban la fuerza que podía dar o quitar coronas. Cuando se contempla toda la historia de los genízaros desde la distancia que otorgan los siglos, uno comprende que su legado no puede medirse solo en batallas ganadas o en los territorios que ayudaron a conquistar. Su verdadera huella se encuentra en la paradoja que encarnaron. Fueron la fuerza que sostuvo al imperio durante su época de mayor esplendor y, al mismo tiempo, la sombra que debilitó lentamente los cimientos de su autoridad. Lo que comenzó como un experimento de ingeniería militar, una idea ingeniosa destinada a formar una élite leal y pura, terminó convirtiéndose en una criatura imposible de controlar. A medida que su poder creció, también lo hizo su conciencia de ese poder. Y cuando una institución armada descubre que puede decidir la vida o la muerte de un sultán, el equilibrio natural del Estado se fractura para siempre. Las muertes de Osman II y Selim III, las rebeliones, las ejecuciones silenciosas, los abusos en las calles de Estambul, todos ellos no fueron episodios aislados, sino capítulos de una misma tragedia, la del imperio que alimentó una fuerza destinada a protegerlo, sin prever que esa fuerza acabaría reclamando el derecho de gobernarle. Pero más allá del análisis histórico, esta historia plantea una reflexión que trasciende el tiempo. ¿Cuánto poder puede acumular una institución antes de convertirse en un peligro para aquello que debe servir? ¿Y cuántas veces la humanidad ha repetido el mismo error, permitiendo que la violencia se disfrace de orden y que el miedo gobierne en lugar de la justicia? Hoy, al recordar el ascenso y la caída de los genízaros, no solo contemplamos la ruina de un imperio, sino también el espejo inquietante de nuestro propio mundo. Violencia, poder, injusticia, son temas que no han desaparecido. Por eso, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la violencia institucionalizada puede justificarse en nombre del orden? ¿O piensas que todo sistema que se apoya en el miedo está condenado a destruirse desde dentro? Tu voz también forma parte de esta historia.